tenemos fuchibol para entretenernos, ¿no? Va a estar nutrido el temita. No, el tema del fútbol en Argentina, ¿viste? Empezó con todo, lógicamente. Empezó después de casi un mes y medio sin fútbol, un poquito menos. ¿Por qué no hay clásicos de verano? ¿Sabés que ese es uno de los principales problemas que... Es un gran problema. Esto hubiera sido el fin de semana. Por eso ¿qué el pasó? fútbol empieza tan temprano, entre otras cosas. No hubo no hay Mar del Plata, no hay clásico de verano, no. Es como que te falta, ¿viste? Te falta la picadita, ese bermucito que era un clásico Boca River en Mendoza, que se jugaba, también se jugaba en Mar del Plata, esos Racing, San Lorenzo, Independiente, todo, y después algún invitado más. Bueno, no está hoy lo que hicieron en este verano es tratar... Lo floja que está la temporada, aparte les hubiera venido fantástico. Les hubiera venido bárbaro. Un Boca River en Mar del Plata con esas historias. Aparte, ahora lo vemos como que, bueno, un clásico de verano, qué lindo que era. Pero en su momento, aparte, entre otras cosas, definía temporadas directas, ¿no? A ver. Bueno, quizás por eso ya no lo quieren hacer. Y bueno, se complicaba para tantas situaciones porque, a ver, así rápido, recordemos que, por ejemplo, Ramón Díaz una vez perdió un clásico con Boca y se tuvo que ir. Se tuvo que ir del clásico. No me acuerdo si fue uno que metió goles a Ariel Carreño, estoy jugando a memoria, ¿no? Pero creo que fue un clásico donde Ariel Carreño metió un gol, creo que de chilena incluso, y efectivamente después Ramón Díaz se terminó yendo de River. Pero ese también influye. Igual... No se quieren exponer. No quieren poner jugadores. Después, todo esto es lo que termina siendo la pretemporada. Aunque armaron algo también en Uruguay, principalmente, con una copa que es una especie de desafío a Río de la Plata, se llama, que juegan varios equipos. Hay algo para tratar de verlo, pero no tiene la masividad que tenía antes, de la gracia, esa mística que tenía. Extraño. Y sí, como que no. Aparte, múltiples goles quedaron en la memoria de la gente. Yo tengo que aportar mi cuota Temperley, que aporto siempre que estoy al aire. La única vez que Temperley jugó un torneo de verano fue una final con Racing y la ganó. Ah, muy bien. Gol de Juan Sánchez Otelo. Mirá. Que no le hizo nunca más un gol en Temperley. Pero bueno. Hizo ese que valió muchísimo. Torneo de verano. Y te alegró un verano. Me alegró un verano. Fuiste bien un verano, cantaba Leonardo Total. Mirá, increíble. Esa copa fue suya un verano, según cantaba Leonardo Fabio. Verano inolvidable. Así que, bueno, al respecto de esto, sí, volvió el fútbol argentino. El jueves pasado volvió. Sí, vos decías volvió con todo, pero medio que nadie sabía muy bien si empezaba, cuándo empezaba. De pronto la gente dijo, está jugando Defensa y Justicia, esto es por el torneo local. A las 5 de la tarde arrancó. Sí, faltó un poco de bombos y platillos, ¿no? Para el lanzamiento, el comienzo del torneo. Sí, hay como que arrancó de a poquito, fue metiéndose, pero arrancó con goles, con una situación que todos esperábamos que... El primer partido no, porque arrancó con un 0-0. Pero lo primero que hay que contar, para hacer el repaso... Todavía estaba esperando que llegue Inestrosa y ya estaba jugando Boca. Exacto. Como que se me estiró la novela y... Sí, capaz no llega Inestrosa. Y Inestrosa ya no llega, y esas resto de cosas, pero... A ver, para hacer este recuento de lo que pasó en este tiempo, finalmente retornó el fútbol argentino después de, como decíamos, casi menos de un mes, entre un mes y días nomás, donde finalmente el fútbol argentino volvió hasta durante un mes, por ejemplo. Lo que estuvo dando vuelta del fútbol argentino es esta situación en la que todos los cañones apuntaron contra el Chiquitapia y Pablo Tobillino de la AFA, entre otras cosas, porque los dos grandes medios de la Argentina hablaban todo el tiempo sobre las irregularidades o las situaciones, hablando de cómo está la institucionalidad de la AFA más que otro tipo de comentarios. De hecho, no hubo grandes novelas con mercado de pases. El tema principal, en la mayoría de los casos, se lo llevó eso. Y te doy un dato que parece medio raro, pero este torneo, que tanto Chiquitapia como Pablo Tobillino han dado en llamar como el torneo de los campeones del mundo, torneo puede ser el último torneo de los campeones del mundo, porque después esto viene el Mundial. Entonces, no estuvo mal pensado. Entonces. La Liga del Campeón del Mundo puede dejar ya de ser la Liga del Campeón del Mundo. Claro, entonces acá se definen otras cosas dentro del marketing, de estas ideas que estamos teniendo. Y a ver,
En este breve... Pero banco el marketing en este caso. No, lógico, porque aparte es verdad, y aparte hay campeones del mundo activos en la Liga de Campeones del Mundo. De mínima tenés un 5, que es la persona más importante dentro del mediocampo de Boca. Tenés 2 laterales en River que juegan y fueron campeones del mundo. De hecho, como todo el mundo sabe, Gonzalo Montiel fue el autor del gol definitivo en la serie de penales. Entonces hay cierto asidero de lo que es la Liga de Campeones del Mundo. Está muy bien. Entonces, bueno, ¿y qué pasó en el medio, antes del arranque? Pasó lo que veníamos contando, estas avances en la justicia o la búsqueda de la justicia con respecto a lo que ocurrió en la AFA. Pero además, entre otras cosas, como veníamos contando también, no hubo un mercado de pases muy activo. Algunos siguen esperando. Y algunos siguen esperando. Y hoy, por ejemplo, y después finalmente arrancó el fútbol argentino y arrancó, como decíamos, el día jueves con varios partidos que vamos a hacer un breve repaso, muy rápido, incluso ya no podemos dejar mucho, pero el primer partido fue Aldo Civi Defensa y Justicia, que se quedó, ya parece un montón, el jueves. Después avanzó ya con la fecha que tuvo el primer grande en jugar, lógicamente fue San Lorenzo, que perdió 3-2 con Lanús, con la institución de lo que significa San Lorenzo, porque, a ver, cuando hablar de la vuelta del fútbol argentino, en el verano pasó San Lorenzo, y con todos los problemas institucionales que tuvo San Lorenzo... ¿Sí, inhibido? Hoy se levantaron las inhibiciones de San Lorenzo. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que ocurrió con los grandes. En este caso San Lorenzo, que finalmente levantó esas inhibiciones, que puede volver a contratar. No se sabe muy bien específicamente si los jugadores pueden volver a jugar. Se va a determinar para este fin de semana, no, sino para el otro. Así que San Lorenzo retornó también, en este caso con una derrota. Después el que pudo festejar finalmente en algún momento nada más es Independiente con Estudiante de La Plata. Un empate 1-1, equipo Independiente que lentamente se empieza a rearmar para empezar a tratar de tapar de alguna forma la grandeza que está teniendo en los últimos años Racing, que se empezó a armar de otra manera con algunos jugadores también para demostrar que el plantel crece. Entonces Independiente que empató 1-1 con el último campeón, claro, porque ahí dejamos a Estudiante de La Plata, que justamente es el último campeón, que además de todo, en algún punto, otra cosa que marcar, por ejemplo, de Estudiantes e Independientes, es que Estudiante también fue protagonista en este último tiempo, más allá de haber salido campeón, sino como es parte de ser la estrella del verano. ¿Por qué? Porque tiene un jugador que es muy requerido por todos. Estamos hablando del ruso Askasibar, el mediocampista que finalmente parece que... prácticamente está todo definido que va a jugar en Boca, va a ser un mediocampista más de los múltiples mediocampistas que tiene Boca Juniors. Recordemos que ahí arranca una situación complicada con respecto a Boca, que es, le falta un 9, pero tiene muchísimos números 5. Tiene a Leandro Paredes, tiene ahora tendría al ruso Askasibar, tiene a Milton Delgado, tiene también a Tomás Belmonte. Son todos jugadores para un mismo puesto que de arranque te permite una duda de a dónde puede llegar a jugar este Boca, más allá de que Askasibar es un jugador que llega al área, que tiene goles. Pero mucho reproche este fin de semana por la falta de la llegada de un 9. Exactamente, sí. Bueno, porque finalmente tuvo que jugar Lucas Hanson, el 9 de Boca, que encima tuvo una mala suerte porque el gol que le anula a Ceballos es una jugada muy infantil, con una mano levantada de Lucas Hanson, que la pelota le pasa por arriba, él toca la pelota con la mano, bastante infantil, y además de todo tiene tanta mala suerte Boca en este sentido que el jugador que iban a ir a buscar, que era el 9 del Fluminense, metió 3 goles. ¿Y qué hizo Fluminense? Lo vio y dijo, no, pará, se queda, y aparte de todo le aumento la prima. Entonces, imposible. Claro, no lo sacan más. Y después tuvo tanta mala suerte Boca que el 9 de divisiones inferiores que dejó ir, que es Simeoni, metió un gol para Gimnasia y Grima de Mendoza en el debut de él en primera división. Entonces, la situación para Boca tampoco le viene sirviendo en bandeja como lo venimos contando. Aún así,
Boca ganó 1-0 con gol de Di Lolo, con un centro espectacular de Paredes que otra vez vuelve a mostrarse como una de las grandes figuras del fútbol argentino y que demuestra que está en posición de mantenerse para la Copa del Mundo. Bueno, como lógicamente irá a la Copa del Mundo si se mantiene este nivel porque está demostrando que lo puede hacer. Y a partir de eso podemos empezar a hablar de a dónde va el fútbol argentino con Boca, con River, que jugó con Barraca Central, también con un gol de Gonzalo Montiel, otro jugador de la selección argentina, que al centro de Juanfer Quintero, que también es un jugador de selección, en este caso colombiano, que también seguramente vaya a ser parte de la Copa del Mundo. Bueno, como lentamente uno dice, pero va empezando a repasar jugadores. Y los jugadores son jugadores de primera división y de jugadores de selección. Sí. Porque de repente vos tenés también Racing, compró a Valentín Carboni. Y Valentín Carboni puede ser jugador de selección. Racing se armó bien. Racing se armó bien. Te iba a decir eso, ¿no? Como que pocos refuerzos, pero algunos de nombre por lo menos interesante para el fútbol argentino. Uh-huh. Digo, de Carboni tampoco podemos hablar mucho de su carrera porque es bastante corta, no tiene tanto recorrido. Pero faltan refuerzos en el fútbol argentino. Faltan refuerzos. Nombres de peso. Faltan nombres de peso. Muchísimo. Ahora te muestro un par de datos, te voy a mostrar un par de datos de la liga, pero principalmente quiero quedarme con un detalle que no se quedó nadie y que a mí particularmente me llamó mucho la atención en el sorteo y que lógicamente se vio en la primera fecha, que es la primera fecha de River y la primera fecha de Boca fueron contra Deportivo Riestra y Barraca Central. ¿No es llamativo que tanto Boca y River jueguen contra Deportivo Riestra y Barraca Central, teniendo en cuenta cómo se tiene que extender el año? ¿No es un beneficio no es raro que dos de los equipos a los que hemos marcado muchas veces como que tienen el caballo del comisario jueguen en la primera fecha y después tengan todo el resto del torneo sabiendo que no tienen que enfrentarse a los dos más grandes? ¿Vos estás diciendo que los sorteos del fútbol argentino no se hacen por sorteo? A mí me llama la atención. A mí es algo que me llama la atención porque en es la como última el sorteo fecha de Comodoro Pi, más o menos, ¿no? Y bueno, aparece, ¿viste? La bolilla fría, la bolilla caliente. Bueno, lo que entendemos entonces a partir de esto es justamente esto que venimos contando. Y vos dijiste algo de lo que falta al fútbol argentino. Te voy a traer en una de las placas que hemos traído. Están las perlitas, quizás los detalles más importantes del fútbol argentino, que como veníamos diciendo es el último torneo que quizás se puede llamar como la Liga de los Campeones del Mundo porque se viene el Mundial y a partir de eso lógicamente tenés que hacer un torneo mucho más reducido, mucho más veloz, apretado en el calendario, mucho más apretado, mucho más exigente para los jugadores. Por eso también es muy importante tener refuerzos de jerarquía, más jugadores, más refuerzos. Entonces, lo que tenemos en la placa, que creo que es la número 10, es la de, a ver, ¿en qué jugadores, cuánto tiempo va a durar el torneo? El torneo, sí o sí, todavía no tiene fecha de terminación definitiva. Lo que sí se sabe es que el 11 de junio arranca la Copa del Mundo. Imaginemos que 15 días antes tienen que cortar porque hay jugadores que tienen que ir un poco más, te diría. Efectivamente, que hay jugadores que tienen que ir a la selección argentina. Bueno, tienen, entre otras cosas, ahí estamos viendo que se van a jugar 16 fechas de arranque más los playoffs. Y el Mundial arranca el jueves 11 de junio. ¿Qué hace esto? Que el Mundial sea mucho más apretado. Y ahí te tiro otro nombre. Que en febrero, el mes que viene, solo 4 días... Hay 4 días que no va a haber partidos del fútbol argentino. Nadie va a sufrir abstinencia. Es el meme de yo de este sillón no me levanto. Va a tener Liga de Fútbol Argentino, Copa Argentina, porque eso también entra dentro del fútbol argentino. Y a partir de eso, durante 28 días, vos vas a tener 4 días. Y te digo, uno es el 27 de febrero. En los cuales, ¿tu cumpleaños te fijaste? No, me fijé porque dije, hasta ese momento era todo el tiempo fútbol. Entonces no va a haber fútbol argentino solamente durante 4 días de febrero. Y después, algo que dijo recién Manu, que tiene que ver con lo que se gastó en este mercado de pases hasta el momento, porque todavía falta cerrarlo. Y posiblemente se gaste algo más por el ruso Askasibar, pero va de club a club. Son
29.430.000 euros solamente en mercado de pases, algo que termina siendo poco. Muchos jugadores libres, muchos jugadores a préstamo, mucho jugador no de transferencia de club a club, sino de encontrar la vuelta, encontrar algún jugador que, por ejemplo, hoy se supo que va a venir un nigeriano a jugar a Deportivo Rista que estaba libre, bueno, lo fueron a buscar. Ese tipo de situaciones que dan de algún sentido al mercado de pases. Y vos decías también otra cosa de, bueno, ¿qué significa esta jerarquía? Bueno, tengo un dato que también es bastante duro, que lo vamos a ver en la próxima placa, que tiene que ver con la diferencia con respecto al fútbol brasileño. Sí, cada vez más, ¿no? Nos fijamos acá al lado a ver qué pasa. Mercado de pases de la liga profesional, 29 millones de euros se gastó en el mercado de pases en total. El Flamengo pagó 41 millones de euros por Lucas Paquetá, por un jugador. Solo por un jugador. O sea, Flamengo con un solo jugador duplicó lo que se gastó en el mercado de pases y, entre otras cosas, los jugadores quizás más resonantes, como contamos la semana pasada, son jugadores que River le compró y sacó en préstamo a clubes brasileños, pero que eran jugadores que no eran alternaban. Tan tenidos en cuenta, claro. Y esas son las figuras que tiene el fútbol argentino hoy. Pero hoy por ahí nos podemos comparar con el mercado brasileño. Entonces ahí está. Está muy lejos económicamente. Muy lejos. Ya de por sí, Flamengo es el club de Sudamérica que más factura mensualmente. Está en otro nivel, incluso del resto de los clubes brasileños. Pero, bueno, además de que Brasil es un mercado mucho más grande, pero sí sorprende que el fútbol argentino no se pueda hacer de figuras, digo. No hablemos de clubes de mitad de tabla, no digamos Aldo Civi, Independiente River de Mendoza, Boca, River. Que sus figuras sean lo que en Brasil no funciona, habrá de un deterioro de los planteles argentinos que sacan... Se habló de Dybala, por ejemplo. Se habló de Dybala, sí, bueno, pero o sacas un Mastantuono cada 6 meses y lo vendes, que bueno, Mastantuono hoy en Real Madrid es una pieza de recambio, o te tenés que conformar con lo que hay. Sí, y si no, mucho de lo que se está viendo hoy en el fútbol argentino es esta idea de buscar la vuelta a jugadores a partir de la Secretaría Técnica. Por ejemplo, una situación que a mí me llamó mucho la atención es el caso de, por ejemplo, Platense. Hoy metió un gol Tomás Nassif, que ganó, Platense ganó 1-0. Tomás Nassif tuvo un paso por Banfield el año pasado, y jugador de River, que muchos hinchas de River lo piden como para que sea uno de los delanteros. Ahí hay que ver qué termina ocurriendo. Pero más allá de eso, hoy jugó para Platense, que lo fue a buscar a partir de una secretaría técnica, a partir de mucho estudio, de trabajo, de que este jugador me puede venir específicamente bien a mí para que sea parte del equipo. Entonces, lo que se termina viendo es mucha creatividad a la hora de ir a buscar refuerzos a todos lados. Caso de particular, Estudiante de La Plata, que fue a buscar a Thiago Palacios, un jugador que estaba en el Inter, que quizás no era tan tenido en cuenta, lo fueron a buscar a partir de un préstamo, y todo así. El gran, que pasa desapercibido, pero el gran refuerzo, el que para mí es un gran refuerzo, termina siendo Belgrano, que sumó al Mudo Vázquez, ese jugador que pasó por River, que jugó por Belgrano, que jugó contra River en el 2011, que tuvo un largo paso por Italia, y que de alguna manera, muchas veces se lo vinculó con Argentina para que vuelva, pero bueno, en este caso volvió a Belgrano, al equipo de sus amores, y de alguna manera encontró su lugar en el mundo nuevamente.